¿Quién es Pedro Baños? Pues mira, actualmente soy coronel del Ejército de Tierra en situación de reserva, pero sobre todo yo me considero pues un chico de barrio. Yo nací en un barrio humilde de León, un barrio trabajador, en el barrio El Crucero, y pues que ha tenido suerte en la vida, sinceramente, porque tampoco es que no me considero que tenga ningún valor especial y desde luego la suerte es absolutamente fundamental para cualquier cosa. Es verdad que sí soy trabajador y sobre todo tengo mucha voluntad, pero de ahí no pasa, esas son mis principales cualidades. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Pedro Baños desde sus inicios hasta hoy? Pues no ha sido sencillos porque, como decía, pues mi familia, mi padre era cristalero, no tenía tampoco ninguna relación con el ejército. Incluso yo no sabía ni dónde estaba la Academia General Militar, yo siempre quise ser militar, pero bueno, pues ha sido pues empezar desde abajo, ¿no? Tuve la suerte de ingresar en la Academia General Militar y luego, pues a base de hacer muchas cosas, tanto extraordinarias dentro del ejército, de estudiar en muchos sitios, de tener también muchas oportunidades, mucha suerte, que me fue facilitando la vida, pues pude llegar hasta la situación actual. ¿De dónde le viene la vocación, en este caso, de lo militar? Pues siempre fue lo que quise ser desde niño. Es que no quise ser otra cosa y no te puedo decir, pues ya te digo, mi familia no es de origen militar y no hay tradición, pero es siempre lo que quise ser. Es una cosa curiosa, yo creo que hay veces que, no sé, el destino nos ha marcado para ello y al final pues hay gente que tenemos la suerte de conseguirlo, que lamentablemente no todo el mundo puede conseguir sus anhelos o sus sueños. Dentro de todas las cosas que nos proponemos, ¿qué considera usted que le queda por hacer en su vida? Pues es una buena pregunta. Mira, lo cierto es que yo soy poco ambicioso, ni en el plano, diría, social, ni en el plano tampoco económico. Yo creo que evidentemente hay que tener una vida, pues una vida solvente económicamente, pero yo creo que a partir de ahí todo lo que acumules en riquezas y en bienes materiales, pues te va a proporcionar poca satisfacción personal más, ¿no? O probablemente ninguna, probablemente te dé más quebraderos de cabeza cuanto más cosas materiales tienes. Por lo tanto, pues mira, quizá en lo personal, pues seguir perfeccionándome como persona, seguir aprendiendo. En el plano familiar, pues todavía tengo un niño pequeño de 12 años y para mí es pues quizá el objetivo principal de mi vida ahora mismo, pues intentar encauzarle, como hice con los hijos mayores, intentar que se valga por sí mismo, que creo que es la mejor herencia que le podemos dejar los padres a los hijos. Y luego, pues en el ámbito social, que sería el otro plano, pues por supuesto, pues seguir sirviendo a España y a los españoles pues de la manera que pueda, que como militar para mí eso también lo llevo ya grabado en los genes desde el principio. Dentro de la profesión, ¿qué pondría usted que es lo mejor y qué pondría usted que es lo peor? Uy, de la profesión militar, Sí. pues muchísimas cosas. Yo además creo que somos ahora mismo los grandes desconocidos, precisamente porque no existe el servicio militar obligatorio y nos hemos convertido en esos grandes, los servidores del Estado probablemente más desconocidos. Y en cambio, lo cierto es que ahora mismo pues, el nivel de eficacia, sobre todo en el ámbito humano, el armamento, en el material, pues no es que estemos especialmente bollantes, pero sí en el ámbito humano, pues somos verdaderamente destacados en cualquier lugar, ¿no? Y por tanto, pues mira, pues todos los valores propios castrenses de la lealtad, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, la disciplina también, que es importante, la disciplina empezando por la disciplina personal. Hay muchísimos valores que además, pues, valores que en cierto modo pues, se están perdiendo en el conjunto de las sociedades más avanzadas, ¿no? En todo el mundo. ¿Y qué es lo peor? Pues no te podría decir, porque muchas veces hay un concepto erróneo de que a lo mejor esa disciplina se convierte en algo tiránico y yo te puedo garantizar que conociendo ambos mundos hay mucha más tiranía en muchísimas empresas y multinacionales que en el ejército, porque entre otras cosas en el ejército la ventaja que tienes es que si algo te va verdaderamente mal, oye, pues no coincides, que no tenemos por qué, después de todo somos personas con nuestros defectos, con tus superiores o con tus compañeros o con tus subordinados, pues es tan sencillo como pedir otro destino e irte a otro lugar, ¿no? Cosa que muchas veces pues en el mundo civil estás anclado a un puesto de trabajo y aun por más que quisieras, pues no tienes esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos yo no he encontrado ninguna desventaja, porque quien la encuentra, pues evidentemente lo tiene bien fácil, pues de abandonar el ejército y ya está, ¿no? Yo creo que, como digo, además, me gustaría animar a todas las personas que sientan esa inclinación, empezando por una verdadera vocación de servicio, de servir a los demás. Además, pues también, como no, pues un poco de espíritu de aventura. Las Fuerzas Armadas te permiten pues, estar en múltiples escenarios y más hoy en día que hay tantas operaciones relacionadas con la paz en el exterior y, por tanto, pues yo creo que es altamente gratificante para cualquiera que sienta un poco pues, esta inclinación, este espíritu castrense.
Cambiando un poco de registro y entrando en materia del dominio mental, como se titula su último libro, garantizar la seguridad digital parece que es uno de los cometidos de los gobiernos durante los últimos años e incluso está la ciberseguridad dentro de los planes nacionales de muchos países. ¿Por qué es tan importante y cree usted que realmente se lleva a cabo? Pues es fundamental, no es que sea importante, es absolutamente clave. Es más, cuanto más avanzada esté una sociedad y cuanto más nos sigamos desarrollando como sociedad, hay que pensar que todo, cada vez más, cualquier objeto, incluso los más banales, van a estar dentro de este ámbito que llamamos el Internet de las cosas, es decir, van a estar relacionados con el ciberespacio, van a estar conectados a Internet. Y por tanto, hay que proporcionar la seguridad de vida. Pensamos ahora mismo todas estas tendencias que se están consolidando, como puede ser todo el tema del teletrabajo, de las compras online, del pago con dinero digital, que significa al final es trabajar en el ciberespacio, ¿no? Es actuar en ese ciberespacio y por tanto la seguridad debe ser máxima. Y creo que, que se le da importancia, pero no la debida. Es más, aquí en España, según todas las encuestas, dicen que no más del 8 o el 10% de las personas verdaderamente se toman en serio el tema de la ciberseguridad y adoptan medidas pues, de tener buenas claves, por ejemplo, unas claves fuertes para acceso a cualquier sistema, a cualquier plataforma, incluso que no sean siempre las mismas, ¿no? En fin, y que además que las vayamos cambiando pues, con cierta periodicidad. Y ¿Cómo, ya te digo, perdón, sí, sí, perdón. cómo intentaría usted concienciar sobre este tema? O si pudiera cambiar alguna medida que no se ha tomado todavía, ¿cómo Pues mira, intentaría usted? en mi pequeño ámbito, pues yo doy muchas conferencias a empresarios, también a empresas, e intento mentalizarles de la importancia de la ciberseguridad en todos los planos, tanto en el plano personal como podríamos hablar incluso en el estatal, es decir, de la ciberseguridad geopolítica, por así decirlo, ¿no? Y luego, pues por supuesto, creo que aquí tenemos buenos sistemas en España, tenemos el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tenemos ahora mismo lo que se llama el Mando Conjunto del Ciberespacio, dentro de las Fuerzas Armadas, pero yo creo que todavía debemos hacer mucha más fuerza, insistir muchísimo más. Ahora mismo, por ejemplo, está empezando a haber anuncios en televisión del INCIBE, que creo que es muy importante para que precisamente el terminar de mentalizar a la población de que esto se lleva a cabo. Lo que pasa es que muchas veces, lamentablemente, hasta que no nos han cometido un pequeño desfalco, por así decirlo, en este mundo ciberespacial, pues parece que el que nos espabilamos y aún así. Y luego volvemos a caer muchas veces en las mismas trampas. Es verdad que hay veces que nos cuesta mucho trabajo tener decenas de claves distintas para tantas cosas en las que estamos inmersos, ¿no? Pero que es fundamental y desde luego cualquier labor que se haga en este sentido de mentalización, de ilustrar a las personas de la importancia que tiene la ciberseguridad, que va a ir a muchísimo más, desde luego cualquier cosa en este campo es siempre bienvenida y además necesaria. Hemos abordado aquí la Carta de Derechos Digitales que el Gobierno elevó a consulta pública y uno de los puntos que se tocan es el de los neuroderechos. Puede Ujú. sonar un poco a ciencia ficción para alguna gente o que crea que está un poco lejos, pero ¿de qué se trata? Pues mira, esto quien lo está ahora mismo intentando propugnar y expandir por todo el mundo es Rafael Yuste. Rafael Yuste es una eminencia española que trabaja en Estados Unidos, como lamentablemente otras eminencias que tenemos tantísimas en España que tienen que estar trabajando en el extranjero. Y además fue, entre otras cosas, fue el que animó a Barack Obama en su momento a llevar a cabo lo que se llama la iniciativa BRAIN. La iniciativa BRAIN es trabajar precisamente con el cerebro, por supuesto, en principio es todo positivo, es decir, para paliar enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, incluso pues cualquier otro tipo de enfermedades psicológicas, pero también no solamente eso, sino incluso los TICs, estos movimientos involuntarios que tienen algunas personas, compulsivos, es decir, pero también puede tener una parte negativa si eso se emplea para el mal, se emplea para el dominar a las personas, otra cosa pues para hacer nuestros pensamientos totalmente transparentes. Y precisamente Rafael Yuste, pensando que a lo mejor podía haber creado un monstruo, lo que está intentando es que se vayan aplicando estos neuroderechos en la mayor parte de los países del mundo, no, yo diría que ojalá fuera en todos los países del mundo, ¿no? Ya lo ha conseguido, que esto digamos, lo apruebe Chile, el siguiente país hemos sido España, que sabes que siempre estamos muy avanzados en cualquier tipo de derechos y valores democráticos, como tiene que ser, y además en algo que estamos comentando que efectivamente va a ir a mucho más con el paso del tiempo, y por tanto, pues se trata de que, empezando, lo primero, que nuestros pensamientos sigan siendo nuestros, que sea efectivamente nuestro último reducto de libertad, ya que muchas veces no nos atrevemos ni siquiera ya a transmitir públicamente estos pensamientos, pues por lo menos que nos deje pensar todavía lo que queremos, ¿no? Y como queremos.
Pero entonces, claro, todos estos dispositivos, pues como te decía, pueden hacer transparentes e incluso manipulables nuestros pensamientos y, por tanto, son neuroderechos lo que deben es precisamente ser los garantes de que todavía nos quede ese último reducto de libertad que sea el cerebro en la parte física de la mente, por así decirlo. Tras escribir El dominio mundial y así se domina el mundo, llega a la última parte, no sé si se puede llamar trilogía, con el dominio mental. ¿Por qué cree usted que es importante su lectura para la gente? Es clave porque ahora mismo vemos que todos los sistemas que hay de dominio mental son impresionantes y acabamos de hablar de incluso de lo que pueden llegar a penetrar en nuestro propio cerebro, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque mira, cuando yo escribí los otros dos libros, Así se domina el mundo y El dominio mundial, me di cuenta, lo trataba por encima, pero me di cuenta que al final ese es el poder verdadero, el poder definitivo, el poder que además no crea ningún tipo de reacción porque ni siquiera te estás dando cuenta de que te están condicionando, de que te están manipulando. Si viéramos ahora mismo una agresión física con carros de combate o con buques de guerra o que nos lanzaran misiles, reaccionaríamos como país. Pero claro, cuando esta invasión se realiza a través de nuestro binomio, el punto más vulnerable que tenemos, que es la mente y el cerebro, la parte etérea y la parte física, pues claro, es que no somos conscientes de cómo nos manipulan, nos condicionan para llevarnos a que compremos determinados productos o simplemente incluso condicionarnos hasta nuestras filiaciones políticas e ideológicas. Y por tanto, es fundamental que esto lo conozcamos, que seamos conscientes de que nos tratan de manejar y de condicionar precisamente a través de este binomio tan sumamente vulnerable, de nuestro verdadero talón de Aquiles, y que por tanto reaccionemos como personas y como sociedad. Lo podemos hacer, todavía estamos a tiempo, como pongo en el libro, precisamente el color verde es lo que inunda el libro, es digamos que es lo que caracteriza el libro, precisamente ese color verde de la esperanza, de que todavía en la sociedad, si despertamos ahora, si abrimos los ojos ahora, todavía tenemos un pequeño resquicio para librarnos de esta nueva esclavitud digital a la que nos quieren someter y que en cierto modo ya estamos sometidos. Está hablando usted de ese último reducto, por acabar con un mensaje positivo. ¿Cómo se puede emplear estos derechos mentales o esta tecnología mental con buenas iniciativas? Sí, y de hecho me consta que ya se está empleando en algunas. Pues eso, lo primero que tenemos que hacer la sociedad es exigir a nuestros gobernantes que, claro, que nos sigan garantizando esos reductos de libertad, ¿no? No solamente de libertad, sino también muy importante de privacidad y de intimidad, que es absolutamente clave, que también lo estamos perdiendo a pasos agigantados. Y es algo que tenemos que exigir, cómo no, pero para ello, claro, también tenemos que reaccionar un poco la sociedad, tenemos que dejar de hacer el avestruz, levantar la cabeza y decir, oye, que yo también soy responsable de esto, no pensar a esperar que lo haga alguien más, sino que también todos debemos reaccionar y sobre todo pensando que si no lo hacemos, desde luego vamos a ser auténticos esclavos digitales, como decía antes, vamos a ser verdaderos títeres en este mundo donde la tecnología, esta hiperconectividad en la que estamos sometidos, facilita de una manera absolutamente increíble, como jamás, por supuesto, había sucedido, el manipular y el condicionar a las sociedades completas.